Estamos en esta nueva serie que he titulado La Biblia es cómo. La Biblia es cómo. Y vamos a estar mirando estas semanas algunas formas en que nos dice la Escritura cómo es la Biblia. Hoy espero que vengas preparado en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, para recibir la palabra de Dios. La Biblia es cómo, y hoy te lo estuve anunciando. ¿Alguien sabe cómo? Vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? La Biblia es como martillo, como fuego y martillo. Vamos a estar hablando de eso, y por eso tienes que preparar tu corazón, tu vida, tu alma. ¿Alguien se ha pegado con un martillo en un dedo? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Alguien se ha quemado? ¿Sí? ¿Alguien se ha quemado? ¿Y qué tal te va? ¿Verdad? Entonces, por eso digo que debes de estar esta mañana preparado y atento, porque la Biblia dice que la Biblia es como fuego y martillo. Como fuego y martillo. Entonces seguramente hoy oiré más ouch que amén. Espero que no, espero que también escuche amenes al respecto. Quiero invitarte que vayas a Jeremías capítulo 23 y voy a darle lectura a dos versículos que van a ser nuestra base, y después quiero hablarte un poquito del contexto de Jeremías. El texto de hoy, Jeremías capítulo 23, versos 28 y 29, en la Reina Valera dice así: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Diga conmigo, fuego. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Fuego y martillo. Diga conmigo, fuego y martillo. Entonces tenemos a Jeremías, este hombre sacerdote del reino del sur de Israel, y este sacerdote empezó muy pequeñito a escribir. De hecho, Jeremías, querido hermano, te pongo brevemente el contexto. Jeremías, de hecho, tiene poemas, tiene predicaciones, tiene teología, y sabes una cosa, él lo fue escribiendo muy pequeño. Dios le estuvo hablando al respecto, pero más o menos alrededor de los 20 años de edad, Dios le pide que recopile todo eso. Entonces tú tienes en Jeremías como una recopilación de poemas, predicaciones de Jeremías, quien era sacerdote del pueblo de Israel, específicamente del reino del sur. Interesante, porque vemos cómo todo esto, cuando Dios le invita y lo llama y lo motiva a que ponga ya, a que se escriba todas estas recopilaciones, Baruch es alguien que le ayuda. Entonces, en gran parte en tinta, en mano, en gran parte lo escribió Baruch. ¿Ok? Pero todo eso fue guiado por el Espíritu Santo de Dios a Jeremías en una situación difícil, porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Saben, estaban ocurriendo cosas como las que pasan hoy en día en nuestra sociedad. En esa época se estaban alejando de Dios. El pueblo de Israel había sido llamado a adorar a Dios, a proclamar su nombre, a ofrecer sacrificios solamente a Jehová de los ejércitos, solamente a Él. Pero el pueblo de Israel se estaba apartando, amados hermanos. Se había apartado. Desde los reyes, los sacerdotes, los profetas, todos ellos, sabes, vivían una doble vida. ¿Te suena? Vivían una doble vida, porque por un lado iban al templo y honraban a Jehová y daban sacrificios y hacían sus ofrendas y levantaban sus manos, pero por otro lado, cuando ellos salían del templo, iban y adoraban a Baal, adoraban a los dioses de Babilonia, a los dioses de los amorreos, a los dioses de alrededor.
Y entonces ellos tenían una doble vida, pero no solo eso, guiaban, porque eran reyes, sacerdotes, profetas, todos ellos guiaban al pueblo a hacer lo mismo. Era un acabose. Entonces, por un lado estaban en el templo, gloria a Dios, y por el otro lado honrando a los demonios, honrando a Baal. Entonces, amados hermanos, esa situación es la que se está viviendo. Tú puedes encontrar la historia perfectamente en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes tú puedes leer Primera, Segunda de Reyes y entenderás lo que el profeta Jeremías estaba diciendo. Entonces es como llegamos a capítulo 22, por ejemplo, y está hablando contra los falsos profetas. Falsos profetas. Ahora, ya te suena lo que te vengo contando, porque ellos, el pueblo de Israel, vivía una doble vida. Gloria a Dios, y por el otro lado, le daban gloria al demonio. Número uno. La otra cosa terrible es que los profetas, los predicadores, los profetas, los reyes, hablaban palabras al pueblo que parecían que eran palabras de Dios. Ellos, los profetas, decían, palabra de Dios, yo tengo palabra para ti, y Dios te habla, y Jehová te habla, y les profetizaban y les hablaban, pero eran puras cosas de hombres, no era palabra de Dios. Hoy en día, amado hermano, con este contexto que te estoy poniendo, ¿verdad? Hoy en día es algo que vivimos. Hay muchos alrededor, o para no pecar, hay algunos alrededor, ¿verdad? Grupos que yo no me atrevería a llamar iglesias. Sí, hay grupos donde los que están predicando te hablan de Dios, te mencionan a Dios y te dan palabras supuestamente de Dios, pero no es de Dios. Y lo peor de todo es que la gente que escucha dice amén a eso, porque como no estudia la Biblia, como no se rinde al Espíritu Santo de Dios y no lee la Escritura, pues entonces dicen amén a lo que está diciendo el profeta, el predicador. Entonces, ¿por qué? Porque creen que todo lo que dice es verdad sin haber escudriñado la Escritura. Y entonces, lo mismo que pasaba con Jeremías en aquella época, porque el pueblo de Israel se había alejado del pacto de Dios. Y lo mismo que Jeremías predicaba y hablaba contra todos estos profetas, falsos maestros, es como se viene dando en el capítulo 22, este diálogo y hablando en contra de los falsos profetas. Entonces, amado hermano, es como llegamos al capítulo 23. Otra cosa que ocurría en el pueblo de Dios era que los reyes, los sacerdotes, los profetas abusaban socialmente, abusaban del pobre, del huérfano, de la viuda, del desamparado. Los metían a la cárcel sin tener que deberla ni temerla. Los encerraban, los acusaban, los enjuiciaban, al pobre lo sangraban más, al que tenía hambre le quitaban el pan que tenía. Se habían olvidado del pacto de Dios con ellos. Y es como está todo eso. Y termino el contexto del versículo que nos trae hoy. El asunto terrible es que Dios iba a utilizar una nación grande y poderosa. Y de hecho algunos países alrededor usó. Pero el Señor dice, yo enviaré, ¿verdad?, aquel que los iba a sacar, a llevar al exilio. Y era el reino de Babilonia. Un pueblo, quiero que pongas atención en esto, porque cuando uno está en pecado, hermano, Dios va a utilizar aún a los paganos para que tú vuelvas al camino del Señor y te arrepientas. Dios utilizó al reino de Babilonia, un reino que estaba metido, que no era el reino de Dios, obviamente. Lo utilizó para destruir Jerusalén y llevarse cautivo al pueblo de Israel. Un pueblo pagano, hermano. Entonces aquí vamos aprendiendo algunas verdades bíblicas. Porque cuando nosotros nos alejamos, Dios va a utilizar gente pagana para mostrarte el camino y te arrepientas.
o a lo mejor vas a seguir en donde estás. Eso va a ser tu decisión. Entonces es como llegamos aquí y vemos algo tremendo, porque, por ejemplo, no lo busques, en Jeremías capítulo 1, versículo 10, 1:10, Dios le habla y le dice: mira que te he puesto en este día, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Te das cuenta? Y dice, para edificar y para plantar. Amado hermano, hay un contraste tremendo, porque Jeremías tenía que hablar en contra de esos falsos profetas y falsos maestros. De hecho, en Jeremías los secuestran, los sacerdotes los secuestran y se lo llevan. Ellos querían acabar con Jeremías. Vemos todo eso. Capítulo 22, versículo 3, dice: así ha dicho Jehová, haz juicio y justicia, y libra al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Y el versículo 7 de ese mismo capítulo dice: prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas cortarán tus cedros escogidos y los echarán al fuego. Todo el juicio de Dios cayendo sobre el pueblo de Israel, porque se habían vuelto de Jehová, lo habían abandonado y estaban adorando a Baal, estaban adorando a otros dioses. De hecho, volteaban las tortillas del doble lado, ¿no? Adoraban por un lado a Jehová y iban y hacían su santa voluntad por otro lado. Amado hermano, eso es como estamos aquí. Ahora, me tomó un montón llegar hasta acá, ¿no? Pero si no te pongo en contexto, no entiendes plenamente lo que quiero hablarte hoy. Vamos al capítulo 23, por favor. ¿Qué hacemos? Tenemos mucho por leer. 23. Voy a darle lectura. Pon mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eche, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí, amados hermanos, versículo 5 está hablando de Jesucristo. Versículo 5 está hablando de Jesucristo. Y vemos cómo a través de todo este juicio Dios levanta a alguien que va a traer justicia, juicio, ¿verdad? Y que va a ser dichoso. Entonces, quiero que te brinques hasta el versículo 9, por favor. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mi corazón. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Amado hermano, quiero que pongas atención en el versículo 9 de Jeremías capítulo 23. Observa cómo el profeta expresa su sentimiento, expresa lo que siente cuando escucha una aberración. Está oyendo, él escucha a los profetas que enseñan mal, que hablan mal, que no enseñan la palabra de Dios.
Y dice que él se tambaleaba, que él se sentía como ebrio, como cuando tú escuchas una barbaridad y dices, no, ¿cómo? Y dice el profeta, me siento como ebrio, como si hubiera tomado mucho vino. Así deberíamos de sentirnos nosotros. Cuando tú y yo escuchamos una palabra, no deberíamos de escuchar y seguirla escuchando, ¿no? Pero cuando tú escuchas algo que es una barbaridad, deberíamos de sentirnos como ebrios, como no puede ser, no puede ser. Y sigue diciendo el texto, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Y vemos cómo Jeremías aquí, adúlteros, le llama a aquellos que por un lado están adorando a Jehová y voltean y siguen adorando a Baal o a otros dioses. Les dice, tú eres como adúltero. Tú eres un adúltero. Así es como se refiere Jeremías a estas personas que juegan o pretenden jugar con Jehová y irse a adorar a otros dioses. Verso 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad. Y entonces ya Jeremías ya se viene al templo. O sea, en los capítulos anteriores dice, han roto el pacto y primero estaban en el templo y adoraban a Jehová y adoraban a Baal afuera del templo. Pero ahora Jeremías dice, aún en el templo están enseñando cosas incorrectas. Aún en el templo, Señor, líbrame de hacer esas cosas. Y ustedes dicen, amén. Líbrame de hacer eso. Pero por otro lado, a todos que Dios nos libre de estar escuchando cosas, profecías, palabras que no son de Jehová, que no son de Dios. Yo no acostumbro, hay gente que me manda, luego, pastor, ¿escuchas esta predicación? Ni tiempo tengo, primero. Así que si me mandas uno, difícilmente lo escucharé. Salvo que me digas, oiga, hay quien me manda y me dice, oiga, ¿cómo ve esto? Ah, es de análisis. Pero la otra vez, la semana pasada, me mandaron algo, lo escuché 5 minutos, 5 minutos, y eso es exagerado. A la persona que estaba predicando ahí, la escuché, fueron 3, 4 minutos, pero digamos que en 5 minutos dije, ok, adiós. Yo no sigo, porque me embriago como Jeremías. Empiezo, ¿cómo? No. Entonces mejor lo corto, lo paro, ya no lo escucho. ¿Para qué? Estaba empezando su predicación, era la pura introducción, era su versículo introductorio, 5 minutos, y dijo una sarta de barbaridades. Ahora, te cuento que es alguien que jala mucho, Mucho es mucho, jala mucho. No te digo su nombre para que no vayas y la busques. Pero ya con la busques ya dije que es mujer, ¿no? Para que no vayas y la busques. Pero en 5 minutos no tienes que seguir escuchando. Seguimos adelante, vamos al versículo que nos atañe hoy. 28. Denme un segundo, vamos al 21. ¿No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían? Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, pon atención en eso. Si ellos hubieran estado en mi secreto, la importancia de que aquel que predica, que enseña, que profetiza, la importancia de que esa persona pase tiempo en secreto, buscando la presencia de Dios, leyendo, orando, ayunando, amado hermano. Eso es de suma importancia. Y entonces dice, ¿en dónde voy? 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho ¿qué?
volver de su camino. ¿Cuál es el propósito entonces de la predicación? Es que tú te arrepientas de tus pecados y vuelvas al camino del Señor. Que tú y yo, cuando escuchamos la palabra de Dios, sea como sentir el fuego arder entre nosotros y decir, yo no quiero estar aquí, me explico, en el fuego, en el infierno. Entonces, se ocultarán, soy yo, dice versículo 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Amado hermano, Dios te mira. Y Dios no solo está aquí en el templo, en tu auto, en tu escuela, en el baño, en el trabajo, donde quiera que estás, ahí está Dios y te está mirando. Por eso dice, ¿acaso soy yo solo Dios de lejos y no también Dios de cerca? Y entonces sigue diciendo, yo te veo. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Ahora viene algo interesante. Versículo 25 dice que estos profetas decían, soñé. Y yo quiero que pongas atención en lo que viene, por favor. ¿Hasta cuándo? Verso 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus, ¿qué? Sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres, pon atención, se olvidaron de mi nombre por Baal. Amado hermano, yo aquí quiero llamarte la atención a esto. Y ya vamos a entrar a los dos versículos que quiero hablarte. Pero, amado, aquí el problema es que los profetas soñaban y luego es, ¿qué me quiere decir Dios? ¿Qué me quiere hablar? ¿Qué quiere hablar Dios? ¿Por qué soñé esto? Y a algunos les pasa. Luego la gente me llama, me escribe o me dice, pastor, soñé esto, ¿qué significa? Y yo digo, pues, ¿quién sabe? ¿Qué significa? Que comiste tacos, dormiste muy noche, viste una película, estás muy preocupado, o quizá Dios te habló. No lo dudo, pero ten cuidado. El problema que estaba ocurriendo aquí con Jeremías es que los profetas lo que hacían era que soñaban, venían y hablaban al pueblo, soñé esto, y esto va a ser, y esto va a pasar, y esto va a ocurrir. Entonces es como entramos y dice, aguas. ¿Qué es lo que yo les invito a todos ustedes cuando me dicen, pastor, yo soñé? Yo mismo lo hago. Tengo un sueño terrible, bueno, de bendición o maléfico o lo que tú quieras. Y lo primero que hago es, ok, ¿a qué hora cené? ¿Tomé café? ¿Qué película vi al final antes de dormir? Es lo que hago, lo primero que hago. ¿Qué me está preocupando? Y si todo eso empiezo a descartar y digo, ok, cené a tiempo y ligero, dormí a tiempo, no vi ninguna sandez en la televisión, ok, no, ok, vamos a la palabra de Dios para ver qué es lo que me está hablando Dios. Pero no es que cada sueño tiene un significado para tu vida, amado. Y el problema aquí, justo que Jeremías le está haciendo ver a estos profetas, es que soñaban, iban y decían, es palabra de Dios. Y vamos para adelante. Verso 27 lo retomo. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero. Y el punto aquí clave es lo que sigue. Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Amado hermano, ¿qué es lo que ocurre? Hay personas que enfatizan tanto sus sueños, su yo siento, sus sueños,
que la palabra de Dios. Y eso fue lo que les ocurrió. Venían los sueños y es palabra de Dios, pero no era palabra de Dios. Ya lo vimos anteriormente. No era palabra de Dios. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A guiarse por los sueños. Conozco una iglesia donde el pastor es así, soñador. Y es que él te lo dice, y habla contigo y te dice, yo soñé y el Señor me habló y el Señor me dijo. Y yo así digo, órale, este está bien cerquita de Dios, ¿no? Pero tú hablas con toda la iglesia y toda la iglesia dice lo mismo. No, pastor, es que yo soñé y todos sueñan. Pero ninguno, y me atrevo a decir, ni el pastor, van a la Biblia. Soñé. ¿Y cómo conformas, cómo confrontas, cómo corroboras que esa palabra es de Dios? Solamente a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nunca va a contradecir la palabra de Dios. Lo que Dios te está hablando en un sueño, en una profecía o en una forma, nunca te lo va a contradecir con su Biblia. Nunca. Entonces, abusados, hermanos. Seguimos leyendo y entramos por fin. El profeta que tuviera un sueño, dice, cuenta el sueño. Ya oíste, ya lo leíste, verso 28. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Pero pon atención. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Pones atención en eso? Amado, o sea, tienes un sueño, pues haz lo que quieras con él. Lo que está haciendo el profeta Jeremías aquí es desafiándolos, porque todos ellos creían espiritualmente que a través de los sueños, únicamente por ese medio, Dios les estaba hablando y dándoles profecía y palabra para el pueblo, y lo único que estaban haciendo era alejar al pueblo de la palabra de Dios. Y entonces por eso es que el profeta le dice, ¿tienes un sueño? Cuéntale. Pero si hay uno que escucha mi palabra, háblela y dice, mi palabra verdadera. Porque el sueño no era verdadero. Ahora, hago un paréntesis aquí y ponme atención. Yo no te estoy diciendo que todos los sueños son malos. Yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que los disciernas. Pero yo te estoy diciendo que lo más importante que los sueños es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es lo más importante que hay para ti, para mí, porque a través de todo lo que vivimos, sentimos, soñamos y vemos, Dios nos va a confirmar a través de la palabra de Dios. Y entonces por eso vienen los versículos complicados. Dice así. Verso 28. El profeta que tuviera un sueño cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. Ahora, versículo 28, la pregunta. Viene la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Nada. ¿No es cierto? Hay que separarla. Hay que separarla. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Lo que Dios está diciendo, el profeta Jeremías diciendo es, ¿qué tienen que ver los sueños con mi palabra? ¿Qué tienen que ver los sueños con mi palabra? Eso es lo que está diciendo. Entonces, amado hermano, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego? No es mi palabra, verso 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amado hermano, entonces la palabra del Señor debe de venir de veras. Yo no sé, mira, cada que estoy preparando una prédica, cada que estoy preparando un estudio, obviamente la palabra de Dios está hablando a mi vida. Y te lo he dicho aquí algunas veces, hay ocasiones que yo no puedo seguir escribiendo. Hay ocasiones que no puedo continuar, que me trabo en un versículo. Yo me trabé en el versículo 27.
Dije, Dios, ayúdanos. Y yo no soy José el soñador, yo no ando soñando por todo y para todo, no. Pero sí me impactó porque conozco más de uno que son pastores, ¿verdad? Que se paran y hablan de lo que soñaron, de lo que vivieron, de lo que sintieron y no de la palabra de Dios. Y entonces me estaba... Ay, perdón. Ya se fue. Ya se me fue. Entonces yo tuve que parar y pedir perdón a Dios como Nehemías. Como Nehemías, tuve que parar y decir, Dios, perdónanos, Señor, porque a veces, y yo no me cuento como esos, pero soy pastor y soy predicador, soy profeta, y digo, Señor, perdónanos, porque luego damos paja. ¿Y qué tiene que ver la paja? ¿Qué tiene que ver? Nada. Tu palabra es como fuego. Y sabes, yo me paré de donde estaba escribiendo 2 veces y me paré así como me estoy moviendo ahorita. Y yo dije, Dios, es que tu palabra es un fuego que arde. Es un fuego que consume. Amado hermano, el fuego te puede calentar, amén, pero te puede consumir. Cuando murió mi hermano hace ya un montón de años, 15, 16 años, y estaba yo en Nueva York, fui por él, lo velamos todo, y después me lo entregaron en un botecito. Me lo entregaron en un botecito ahí ya, hecho polvo. Así de fuerte es el fuego, ¿no? Así de fuerte. Así de fuerte es el fuego. Cuando hace frío, pongan los calentadores, ¿no? Estábamos en diciembre en Toluca, un frío terrible, sacaron unos calentadores de gas de esos de patio y estábamos ahí todos en el círculo, calentándonos. Te calienta el fuego, pero si se pasa ese fuego, hermano, te puede consumir. Hace varios años atrás se incendió una casa enfrente de casi de donde vivíamos, a unas casas, se incendió y yo vi a la familia aquí afuera y digo, ay, todos están bien. No, mi papá está allá adentro. Y agarré y me fui corriendo, pero nosotros estábamos de aquí al tianguis o más para allá y el fuego, la cara te ardía del fuego como estaba. Y me metí a esa casa y fui corriendo, él es veterinario, y me metí hasta donde estaba su consultorio, estaba en una cirugía, con un perrito, y le digo, salte, déjalo ahí, esto está ardiendo, vámonos. Aventó todo, salió, y dice, mi tanque, el fuego venía. Arranqué la manguera, cerré el gas, arranqué la manguera, sacamos el tanque, mis caballos, mis gallos, mi esto, mi el otro. Tenía un montón, tenía un terreno bien grande y tenía un montón de animales ahí. Caían las hojas, había una palmera gigantesca ardiendo, caían las hojas de la palmera así en fuego por todos lados. El fuego, si a distancia sentíamos que ardía, empezamos a echar agua, ni modo de sacar a todos, sacamos unas jaulas. Después reaccionaron otros 4 hombres más. O yo creo que habían reaccionado y dijeron, no, pues hay que se mueran esos, ¿verdad? Yo creo que reaccionaron de otra manera. Y entonces sacamos unas jaulas con gallos, conejos y las caballerizas, empezamos a echarle agua. Gracias a Dios había agua en Iztapalapa. Le echamos agua. ¿Sabes? A mí me duró como 3 días el ardor de cara. Estaba quemadísimo, manos y cara, como 3 días. Gloria a Dios. No perdimos ningún animalito del arca de Noé. Y el hombre, pues también, ¿verdad? Gracias a Dios. Así es el fuego. El fuego te puede quemar, el fuego te puede causar dolor, pero el fuego también se sirve para moldear, ¿no es cierto? Para forjar. Y entonces dice la Escritura, verso 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta piedra. Entonces, amado hermano, para ir cerrando con esto, yo te digo, el fuego te va a ir purificando, pero también el fuego te va a ir ablandando. Pero eso es la palabra de Dios.
Cuando tú te metes a escudriñar, si la palabra de Dios no causa un efecto en tu vida, amado hermano, entonces no está haciendo fuego. La palabra de Dios debe de inquietarte de tal manera que sientas como fuego en tu corazón y digas, este adulterio que estoy haciendo está mal, este robo que estoy haciendo está mal, esta idolatría que estoy haciendo está mal, esta hechicería que estoy haciendo está mal, esta mentira está mal, tener mi corazón apagado está mal. Tu corazón debe de estar ardiendo y entonces viene el martillo del Señor a pegarte y como si estuvieras forjando, ¿verdad?, el fuego y el martillo para forjar una espada. Y eso es historia de otra predicación. Eso es historia para otra predicación. Pero ahorita yo quiero dejar el fuego ardiendo en tu corazón para que, amado, reacciones. Si tu vida está por un lado hablando a Dios y por el otro lado tus acciones están adorando al demonio, que hoy te arrepientas en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas a tu alrededor que parecen buenas, pero no lo son. Hay muchas personas a tu alrededor que hablan de Dios, pero no son de Dios. Tienes que escudriñar la Escritura. Tienes que meterte a la palabra para que ese fuego venga a modelar tu vida. No que ardas en el infierno, ¿verdad? Pero que seas como esa forja que empieza a calentarse de tal manera que el martillo de la palabra de Dios podemos irle pegando a ese metal para forjarlo y hacerlo una espada de dos filos que es más cortante que toda espada. Amado hermano, el fuego refina. El fuego refina. Consume las impurezas. Eso es lo que ocasiona, te digo, en mi caso, yo no sé contigo cómo funcione, pero en mi caso, yo estoy leyendo la Biblia en mi devocional, o la estoy escuchando en el auto, o estoy preparando algo, y hay veces que me he tenido que parar, voy manejando, la voy escuchando, hay un versículo que me pega, me estaciono, lo regreso, lo leo y digo, Dios, perdóname. Perdóname, Señor. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero cuando escuchas la palabra de Dios y no te calienta, por así decirlo, no te calienta, no es un fuego abrasador y no es como un martillo que te dé paz, paz, paz. Amado hermano, entonces hay algo en tu vida. Te puedes estar convirtiendo en ese pueblo de Israel que ya andaban de los dos lados como si nada. Hablaba yo con un hombre en estos días y le decía, ten cuidado de tu forma de vivir, porque ya lleva algunos meses frío, apagado. Y me dices que no puedo salir, le digo, es que no quieres. Pero ten cuidado de esa frialdad en la que vives. Te voy a decir por qué, hermano. Porque es muy fácil acostumbrarte a un estilo de vida así, frío. Es muy fácil. Te acostumbras. Volver a agarrar fuego, calor, es cada vez más difícil. Por eso tienes que hacer hasta lo imposible para volver a agarrar calor, fuego. El martillo no funciona por sí solo, ¿cierto? El martillo necesita, ¿qué? Una mano, una fuerza. Entonces no caigamos en el punto en el que el martillo funciona así solo. No, o sea que la palabra de Dios por sí sola funciona. Y no caigas en eso que les decía yo en algún día de ponerte la Biblia aquí si te duele la cabeza. Conozco algunos que se dicen cristianos y lo hacen. No duermen porque el marido no los deja dormir o la mujer y se lo ponen en el pecho, que para dormir. No hagas eso, la Biblia no funciona por sí sola. Tú necesitas la preciosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Tú necesitas el Espíritu Santo de Dios, que es ese brazo fuerte, poderoso, que agarra el martillo, que es este,
Y entonces el brazo poderoso del Espíritu Santo de Dios agarra la palabra de Dios y viene a forjar tu vida y viene a darte, a golpearte, porque el fuego del Espíritu Santo de Dios y el fuego de la palabra de Dios está ardiendo en tu vida de tal manera que si estás en pecado te arrepientas de donde has caído. Que toda brujería, hechicería y todo lo que quizá practica alguien aquí se ha quitado de su vida, de su mente. Algunas personas, cada vez conozco más personas que han salido de pare de sufrir. Y como en pare de sufrir se utiliza mucho el fetichismo, ¿verdad? Se utiliza mucho la brujería, la esotería, y creen que son cristianos, entonces llegan con uno y piensan que las cosas son así. Y me dicen, ¿usted no tiene una astillita de la cruz de Cristo? Y le digo, ¿cuánto te costaba eso? Pues de a 100, de a 500 y de a 1000. Le digo, pues yo tengo, pero de a 1500. Y no es la astilla de la cruz de Cristo, son los clavos para clavar esa carne, ¿verdad? Esa mundanalidad. Pero date cuenta, es una línea muy delgada, así como la cuestión de los sueños, que le podemos dar más importancia a los sueños que a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz y debe de arder en tu corazón. Amén. Que la palabra de Dios consuma toda impureza como a ese oro cuando está calentando y que nuestra vida sea refinada. Amén. Y entonces ese oro refinado y puro lo pongan ahí para irlo limando. El oro, pues no sé si se amartille, no creo, ¿verdad? Pero seamos purificados como el oro y que el martillo, la palabra de Dios, golpee nuestra vida de tal manera que si hay mentira, que si hay engaño, que si hay desobediencia, que si hay fornicación, que si hay cualquier tipo de pecado en tu vida, que ese fuego arda en ti de tal manera que digas, en el nombre de Jesús, yo renuncio a ese estilo de vida, yo renuncio a ese tipo de pecado, yo renuncio a eso en el nombre de Jesús y yo quiero caminar contigo, ya no quiero ser adúltero. ¿Cómo llamaba Jeremías a esos que andan jugando de los dos bandos? Adúltero. Ya no quiero ser adúltero, Señor. Quiero ser fiel a ti. Quiero, si estás apagado, que el Señor arda ese fuego en tu vida, pero ese fuego que vivifica, que alienta, que alimenta. Que si no estás viviendo conforme a la palabra de Dios, que ese fuego empiece a mover en ti toda impureza y quitar toda impureza de tu mente y de tu corazón de tal manera que el martillo tomado del Espíritu Santo de Dios empiece a moldear tu vida y a forjar tu vida como una espada para blandirla en esta guerra sin cuartel. Porque es lo que vivimos tú y yo, es una guerra espiritual sin cuartel. Cada día, a cada momento, Satanás querrá destruirte. Pero como te dije, hablar de la espada es tema de otra predicación. Cierra tus ojos. Señor, aquí estamos. Haz arder en mí, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdame, Jesús. Espíritu Santo de Dios que moras en mí, habla a mi vida y sacude mi vida y purifica al Espíritu Santo de Dios con ese fuego abrasador. Quema en mí toda impureza, toda incredulidad, toda insensatez, quita de mí todo lo que a ti no te agrade, Padre, en el nombre de Jesús. Y si hay un hilito, una impureza de alguna situación que a ti no te agrada, Padre, en el nombre de Jesús, purifícala con el fuego de tu palabra. Y Señor, seguro que necesito ser amartillado, ir siendo formado a través de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, habla mi vida y transfórmame y cámbiame. Empieza a forjar en mí una nueva vida. Continúa forjando en mí una nueva vida llena de tu presencia
y llena de tu amor y llena de tu gracia. Amado Dios, aquí estoy. Puedes decirle eso. Jesús, aquí está mi vida. Cámbiame. Lléname de ti, Espíritu Santo de Dios. Que el mismo Espíritu Santo de Dios te ayude a enfrentar el día malo. Que su palabra te ayude. Que la fe te ayude para enfrentar esos días que a veces no son tan buenos para tu vida. Dile, Señor, ayúdame. Quiero ser confortado por tu Espíritu, confortado, Señor, por ti, en medio del dolor, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación. Señor, en medio de todo eso, enséñame y ayúdame a predicar tu palabra, a hablar tu palabra de verdad, pero sobre todo, a creer tu palabra de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.